Hola, buenos días a todos. 7:32 de la mañana, martes 20 de octubre del año 2020. Y es una bendición poder compartir con ustedes en este espacio. Pidámosle al Señor en esta mañana que nos hable a través de su palabra, que nos enseñe, que nos redarguya, que su palabra sea como esa espada de doble filo y traiga a nuestro corazón paz, pero también confrontación si ha de ser necesario. Porque el Señor nos enseña, el Señor nos instruye y es como el papá que unas veces nos felicita y otras veces también nos tiene que regañar. Pidámosle al Señor sabiduría en esta mañana. Un saludo especial para los que se conectan conmigo. También un saludo especial para los que con posteridad ven este video. Vuelvo y les recomiendo, por favor, compartan este mensaje con todos sus conocidos, sus amigos, con quien consideren pertinente, con quien considere que lo deba escuchar. Son palabras de vida, porque no estoy hablando yo, no es aquí algo que yo me inventé pues para ganar likes o para pasar el tiempo, porque se me dio la chiripiolca, no, ¿sí? Es Dios quien está hablando a través de su palabra. Pidámosle a Dios que nos hable en esta mañana, ¿ok? Señor, gracias por este nuevo día que nos das, porque es por tu misericordia y con tu permiso que podemos vivir un día más, Señor. Perdona, Señor, cuando hemos sido duros y no hemos escuchado tu palabra, Señor, y hemos vivido una vida que no te agrada. Hoy te pedimos, Señor, que sea tu palabra hablando, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a través de tu palabra, Señor, que como espada de doble filo, Señor, penetre en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado, justicia y juicio a nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Como veíamos ayer, Israel, a pesar de haber visto a Dios, de haber eh, presenciado sus milagros y más aún de tener su presencia junto a ellos, a pesar de todo eso, ellos eran rebeldes y obstinados y no creían a Dios. Por lo cual toda esa generación murió 40 años, un año por cada día que los espías habían estado en la tierra de Canaán. Y los niños que habían dicho que iban a hacer botín de guerra fueron los que entraron a la tierra de Canaán. Incluso el mismo Moisés no pudo entrar. ¿Por qué? Porque cuando tenía que darle gloria a Dios, se dejó llevar por su ira y mostró fue su carácter caído, porque se airó, estaba lleno de ira con el pueblo y no glorificó al Señor. El Señor le dio una instrucción y él desobedeció, que era que le hablara a la roca para que fluyera agua de la roca. Y Moisés lo que hizo fue golpearle y decir, ¿hasta cuándo les tenemos que seguir dando agua y tenemos que aguantarlos a ustedes? Y no glorificó al Señor, y por esa razón tanto Moisés, el siervo de Dios, y Aarón, el sumo sacerdote, no entraron a la tierra prometida. Y entró una nueva generación, diferente, una generación distinta. Y para guiar a esta generación, Dios colocó a Josué, siervo de Moisés, uno de los espías, que había dado gloria a Dios, que había creído en el Señor y Dios lo había designado como sucesor de Moisés. Antes de morir, Moisés dejó
consignadas todos los estatutos y las leyes de Dios. Las dejó escritas. Fue el siervo inspirado por Dios para colocar todas estas palabras por escrito, y esas palabras las encontramos en las Sagradas Escrituras, porque esos estatutos no solamente fueron dados para Israel. Hay muchos que sí tocan al Estado nacional, al Israel nacional, y no se aplican a nosotros, pero fueron dados para nuestro conocimiento, y los otros se aplican a nosotros como pueblo de Dios. La mayoría se aplican como pueblo de Dios. Los que son puestos para la nación de Israel en específico son mostrados por Dios a nosotros, para que conozcamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que Él es un Dios soberano y tiene control sobre todas las cosas. Josué capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Toda la generación que, como les dije hace un momento, que habían dicho que era botín de guerra, ahora eran adultos y ya estaban preparados para cruzar la tierra prometida. Estaban preparados y listos para cruzar la tierra prometida. Antes de seguir, Hebreos capítulo 3, versículo 17. ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los que cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que les obedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de nosotros parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron a la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. ¿Por qué el pueblo de Israel cayó en el desierto? Por incredulidad. Si usted y yo no creemos en este evangelio como lo leíamos ayer, nada que hacer. El mensaje está ahí, el mensaje no se ha invalidado y el mensaje no va a ser borrado porque usted no crea. El evangelio está ahí porque el evangelio es de Cristo, no, el evangelio no es suyo ni mío, sino de Cristo. Pero todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Por esa razón Israel murió. Todo este pueblo murió. Toda esta generación murió. Y ahora entraba otra generación. Otra generación que fue preparada para que entrase a Canaán, liderados por Josué. Este Josué creyó a Dios y Dios le respaldó. Y por esa razón ellos pudieron tomar esta tierra. Cruzaron el río Jordán de una manera similar al Mar Rojo. El río se detuvo, lo cruzaron en seco y llegaron a Jericó. Y los muros de Jericó cayeron sin que ellos pelearan, sino obedeciendo las instrucciones del Señor. Tenían que darle vueltas a la población, a la ciudad. Un día una vuelta, sin hacer ruido, sin hablar. Y el séptimo día, 7 vueltas. Y cuando le dieron la última vuelta debían gritar, porque Dios les daba la victoria. Y los muros cayeron. El mismo Dios les entregó la ciudad. Y así Dios los fue bendiciendo.
Dios los bendijo. Josué 11:23. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra, conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel, según la distribución tribal. Por fin, aquella región descansó de las guerras. Conquistaron la tierra y la tierra reposó de la guerra. Se cumplió la orden y la instrucción del Señor. Porque Dios no deja de hacer las cosas que promete. Les prometió que les iba a dar la tierra y se las dio. Y se las dio. Ahora bien, ¿qué pasó con esta generación que entró con Josué y las generaciones posteriores? Miremos primero Josué 23:14. Esto es un panorama rápido. Hablando Josué, versículo 14. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Josué les dijo, mire, las promesas de Dios se cumplieron, ustedes se dieron cuenta. Esto es real no solo para ellos, sino también para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y todo lo que se promete acá se cumple. Él ha prometido que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tiene vida eterna por medio de Cristo. Y eso ciertamente se cumple. En el versículo 15, Josué les dice lo siguiente: pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades, hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que les ha entregado. Si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios les ha ordenado, sino que siguen a otros dioses, adorándolos e inclinándose ante ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. ¿Por qué leo este versículo? Josué está poniendo de manifiesto lo siguiente: si ustedes no cumplen, van a venir las consecuencias del pecado. De alguna manera Josué les está exponiendo la ley y les dijo, mire, ustedes no son capaces, tienen que aferrarse a Dios, porque si no, no van a poder cumplir y el Señor les va a borrar, les va a castigar. ¿Sí? Les va a castigar. Y entonces ellos, sí, renovamos el pacto, no sé qué, tal. ¿Sí? Dijeron que sí, que lo iban a hacer. En el capítulo 24, versículo 31 dice, durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Mientras esa generación vivió, sirvieron al Señor porque creyeron todo lo que habían visto. Creyeron que el Señor estaba con ellos porque vieron con sus ojos todo lo que el Señor había hecho por ellos. Y transmitieron eso a sus hijos. Pero ¿qué pasó? Después de la muerte de toda esa generación, los israelitas se olvidaron del Señor otra vez.
por enésima vez, porque así somos. Podemos ver todas las bendiciones y sin embargo nos olvidamos de Él. Nuestro corazón tiene una memoria muy corta para recordar las bendiciones del Señor. Y estas naciones, esta nación siguió los caminos de las naciones paganas, de los que habían ellos sacado. Hicieron ídolos en vez de adorar al Señor. A pesar de que el Señor había ido delante de ellos y expulsado a los cananeos, ellos se negaron a obedecer. Y por esta razón Dios permitió que los cananeos se quedaran en la tierra y fueran azote para ellos, fueran un estorbo, un problema para ellos. Jueces capítulo 2, versículo 7. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de los invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que lo libraron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Versículo 20, capítulo 2. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Bien. La causa por la que estas naciones se quedaron fue porque Israel se pervirtió y se prostituyó tras los dioses ajenos. ¿Y qué pasó? Pues que cuando los israelitas
se sentían oprimidos, clamaban a Dios, se acordaban de que tenían un Dios, de que era el Dios verdadero y no esos dioses falsos que adoraban de las otras naciones. Y Dios en su misericordia les enviaba un caudillo. Aquí dice un caudillo. En su Biblia va a encontrar un juez. Les enviaba un juez, un líder. Y ese líder los conducía a la victoria, los gobernaba. Y no en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos, este líder los conducía por el camino del Señor para que sirvieran al Señor. Y durante ese tiempo los israelitas permanecían fieles. Pero moría este líder y otra vez volvían y caían. Y era un sube y baja, sube y baja, sube y baja. Dios en su misericordia, sin embargo, los cuidaba y claro, lanzaba el juicio por el pecado, pero cuando ellos clamaban, Él enviaba a esa persona, ese juez que representaba al libertador futuro, ¿sí? Los jueces, en cierta medida, son un tipo, una representación de Cristo. ¿En qué sentido? En que traían la libertad de la opresión. Para nosotros esa opresión es el pecado, la esclavitud del pecado. Y Cristo, como libertador supremo, viene y trae libertad. Dios preservó a Israel para que ustedes y yo pudiéramos aprender su palabra y la historia de la línea del libertador. ¿Sí? Dios preservó a este pueblo porque de este pueblo iba a nacer Jesús. Y preservó a este pueblo para mostrarnos a nosotros que ese libertador había sido prometido desde el principio. Y que ellos, el pueblo de Israel, sabía de ese libertador y adicionalmente lo podían ver en todos estos tipos, en el tabernáculo, en el sacrificio, con los jueces, con los reyes, ¿sí? Dios quería que llegase este libertador por medio de Israel, o sea, que este libertador llegara en esta línea que que él había dispuesto a través de Israel, ¿sí? Para que todo el mundo le conociera, y conociera que así como él fue misericordioso con este pueblo pecador, que es la representación de nosotros, así tiene misericordia con nosotros y nos lleva a Cristo. Nos dio a Cristo, es la mayor muestra de misericordia. Pero cuando empezamos a mirar la historia de Israel, nos damos cuenta que Israel, y lo hemos dicho muchas veces en este espacio, era un pueblo perverso, decía el pueblo de Dios, sí, Israel, no, pero lejos de ser un pueblo santo como Dios lo había mandado, era un pueblo idólatra, era un pueblo que se dejaba guiar por sus perversiones. Y en muchos casos no confiaba en la palabra de Dios y hacía lo que quería. Hay un versículo que a mí siempre me ha impactado y es el último versículo del libro de los Jueces. Jueces capítulo 21, versículo 25. Hola, papi. Hola, amor, buenos días, saluda. Estamos en vivo. Estamos en vivo, amor. Jueces capítulo 21, versículo 25.
En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. En la Reina Valera dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Podemos decirlo, cada uno hacía lo que se le daba la soberana gana. ¿Sí? Y dice, no había rey en Israel. La connotación es, no había un rey humano. Porque Israel tenía la fortuna de que era una teocracia. Dios mismo era su rey, pero como esta gente era una gente incrédula, se le había olvidado que tenían un rey y que él los gobernaba. Y que si ellos se encomendaban a ese rey, él los podía dirigir a través de los estatutos que les había dado en el desierto y otras instrucciones que les daría a través de sus profetas. Pero no, a ellos les parecía mejor vivir como querían. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Por eso vivían en anarquía, porque cada uno hacía lo que se le daba la gana. Era una nación donde, ay, no, sí, yo le oro a Astarte, a Baal, eso no importa. Ah, si tengo 10 viejas, no me importa. ¿Sí? Si yo mato y robo y tal, y para ganar lo que quiero, no me importa. Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no tenían en cuenta a Dios. Y cuando en su momento Dios los ordenó nuevamente, los llamó al orden, trajo un caudillo, Samuel, el profeta, y los estaba guiando hacia Dios. Ellos dijeron, danos un rey. ¿Cómo así que danos un rey? Entonces Samuel quedó como confrontado. ¿Cómo así? Se entristeció. Y Dios le dijo, no se entristezca porque es que no lo están rechazando a usted. Me están rechazando a mí. Si lo quiere corroborar, vaya a Primera de Samuel. Capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Israel pide un rey. Primera de Samuel, capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 4. Por eso se reunieron los ancianos de Israel. Bueno, la connotación es importante. Samuel ya era un anciano y estaban gobernando los hijos, y los hijos eran corruptos. Por eso en el versículo 4 dice, por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen las otras naciones. Es que tenemos que ser como los demás, por eso danos un rey. Nosotros somos iguales. Amigos que me escuchan, hermanos que me escuchan, les hablo a ustedes en este pedazo, en esta sección. La iglesia se quiere parecer a este pueblo. Entonces, ay, es que como el mundo es así, entonces nosotros conformémonos al mundo para que más personas vengan a Cristo. Entonces, hagamos eventos espectaculares, luces, música, sonido, humo, para que los muchachos se atraigan, vengan acá y conozcan al Señor. Y así van a conocer a Jesús. ¡Oh, qué chévere! No. Queremos tener un rey como las demás naciones. No, es que no prediquemos tanto palabra, tanto ladrillo. No hablemos de pecado, no hablemos de santidad. Hablemos de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y quiere que tú seas muy feliz. De que tengas actitud positiva, de que tú eres un campeón. Descubre el campeón que hay en ti. Volvámonos como las demás naciones y tengamos un rey. Este pueblo no es muy distinto a lo que somos nosotros. Nosotros ahora nos fabricamos estereotipos y queremos vivir con esos estereotipos y amoldar nuestras creencias a esos estereotipos. Pero mis queridos hermanos y amigos, los que me escuchan por primera vez,
o hace poco. Jesús no es un estereotipo. Jesús no tiene que amoldarse a lo que tú quieras. Tú eres, yo soy el que me debo amoldar a lo que Él dice. Por eso somos llamados al arrepentimiento. Por eso esta ley ha sido mostrada para que se vea nuestra condición tal cual somos y caigamos postrados ante Él. Reconozcamos que somos incapaces de poder ganar el cielo con las manos, con nuestras obras. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la paga del pecado es muerte. Pero estos hombres querían ser como las demás naciones, amoldándose al mundo. Y el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Por eso, más adelante, dice, versículo 10, capítulo 8. Samuel comunicó entonces el mensaje, versículo 6. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Versículo 7. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, porque no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Su corazón no había cambiado en nada con relación al pueblo que salió de Egipto. Incrédulos. No creían que Dios los podía gobernar, no creían que Dios era su rey, entonces por eso decían, necesitamos un rey que nos gobierne. Porque andamos como las otras naciones sin un... no somos como las otras naciones y andamos sin un rey por ahí, por eso es que nos pasa lo que nos pasa. Necesitamos ser como las otras naciones organizadas y tener un rey que nos gobierne y nos dirija de un lado al otro. Porque estamos sin cabeza y por eso nos va mal. Y no creían al Señor. Pero Dios en su misericordia les dio reyes. Les dio reyes buenos, reyes malos. De presente, Dios dejó manifiesto que era Él quien les daba el rey y que ese rey debía estar sometido a su autoridad. Vemos cómo Samuel ungió a Saúl, el primer rey de Israel, pero Saúl pecó y falló y por eso fue desechado. Porque no dio gloria al Señor, no obedeció la instrucción del Señor y permaneció en su pecado. Luego David vino y David fue conforme al corazón de Dios y obedeció al Señor y Dios lo respaldó. Que David pecó, sí, David también pecó, pero la diferencia entre Saúl y David fue que David se arrepintió y David se apartó de sus malos caminos cuando pecó, porque David no solo pecó una vez. Mucha gente piensa que solamente el pecado de David fue cuando se acostó con la mujer de Urías. No. David fue un hombre de guerra, mató mucha gente. David hizo cosas que no debía hacer, como por ejemplo censar al pueblo. Pero él se arrepentía, él se arrepintió y reconocía al Señor en todos sus caminos. Y este reino fue gobernado por la dinastía de David, aunque posteriormente se dividió el reino del norte, el reino del sur. Y de esto hay cronología, hay historia, podemos leer los libros, podemos buscar. En estos tiempos de internet es mucho más fácil buscar. Los registros arqueológicos del reino antiguo son muy escasos, pero los hay. Del reino más reciente los hay. Hay registros. Tenemos el prisma de Sennacherib. Ahí está Ezequías, rey del reino de Judá. Está la estela de Moab,
donde se cita a Omri, un rey de Israel, del reino del norte. Aun cuando, por ejemplo, en las escrituras Omri no se cita con tanta vehemencia, solamente se dice que fue un rey malo que no andó en los caminos del Señor. Se cita más a su hijo Acab, porque ahí se desarrolló el ministerio de Elías. Pero Omri, en los registros de Moab, en los registros de Asiria, se encuentra que fue un gran administrador, como político, fue un gran político. Si queremos hacer mención de los reyes en escrito histórico reciente, pues está Josefo, Antigüedades de los Judíos. Búsquelo, léalo, ahí va a encontrar las referencias. O sea, esto que está escrito acá en la Biblia no es mito, es historia, que Dios la permitió para que hubiese esa línea y esa descendencia que llegara hasta el libertador, hasta Jesús. Vayamos un momento a 2 de Samuel capítulo 5, hablando de David, el segundo rey de Israel. 2 de Samuel 5. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Duró 7 años y 6 meses. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Reinó hasta los 70 años. A diferencia de la mayoría de los reyes de Israel, David creyó realmente a Dios. Si usted mira, como le decía, antes Saúl, pues Saúl no creyó. Y si usted mira con posteridad, fueron muy pocos los reyes que andaron en los caminos de David, su padre. Son muy pocos, son muy contados. Si yo los cuento, a ver, Salomón se desvió por las mujeres. Otro que haya andado en los caminos de... Dice que Asa fue uno, pero que Asa a la final se llenó de soberbia. Josafat, uno. Está Ezequías, aunque Ezequías también se llenó de soberbia. Usías, más o menos. Amasías, porque Amasías dice que andó en los caminos de su padre anterior, no en los de David. Josías fue el último rey que andó conforme a los caminos de David, o sea, conforme al corazón de Dios. Un joven rey, Josías, y que murió muy joven por misericordia del Señor, porque lo preservó del mal posterior. Entonces murió como a los 30 años, habiendo empezado a reinar como de 14 tal vez, o de 6, no me acuerdo, muy joven. Fueron muy pocos los reyes que fueron conforme al corazón de Dios. Los reyes del norte todos impíos, cero, ahí sí nada de vestigio. Uno que otro, por ahí de medio mandaba adorar al Señor, pero muy de vez en cuando. Todos impíos. Y sin embargo ese reino permaneció casi 200 años, 200, 300 años, mal contados. Pero con respecto a David, este hombre, devolviéndonos a Primera de Samuel 16, 11. Bueno, desde el 10. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de todos ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue.
Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Versículo 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Más adelante, 17:15. Perdón, 34. 17:34. Hablándole a Saúl, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo la persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y el oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Samuel, y que el Señor te acompañe. David era un hombre que había buscado al Señor desde su juventud y desde pequeño conocía al Señor. Lo vemos en los salmos, Salmo 23. Ese era un salmo pastoril. Él lo escribió cuando estaba allá en el campo con sus ovejas. Y aquí vemos, desde que el Señor lo unge, desde que Samuel lo unge, como el Espíritu de Dios reposaba sobre David. Cuando enfrentó a Goliat, el Espíritu de Dios estaba con él y estaba lleno del celo del Señor, porque este gigante había desafiado a Dios mismo, blasfemando su nombre, y sentía esa indignación tremenda David, y por eso decía lo que decía, y finalmente lo venció con el Espíritu de Dios. David fue un rey que guió a su pueblo de manera ejemplar, tenía siempre al Señor por delante, salvo en lo que les comenté hace un momento, y cuando finalmente él tuvo paz en todos los términos de su reino, decidió construir el templo para el Señor. Segunda de Samuel capítulo 7. Versículos 12 al 17. Previamente a esto, antes de leer estos versículos, David quiso construir el templo y dijo, voy a construir la casa al Señor. Y le preguntó al profeta, el profeta dijo, hágale. Pero después, el Señor le habló al profeta y el profeta fue y le dijo, vea, espérame. O sea, le dijo, mira, yo te saqué el rebaño, te puse por este pueblo, tú has hecho bien, ¿cierto? He aniquilado a tus enemigos, he estado contigo. Te voy a hacer famoso, pero va a ser tu hijo el que va a hacer el templo, no tú. ¿Por qué razón? Porque David había matado a mucha gente. O sea, David para mantener la paz que reinó en su nación, peleó muchos años. Se lavó las manos en sangre de muchos enemigos en nombre del Señor. Entonces la promesa de Dios para David fue, leyendo el versículo 12, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré tu reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí.
tu trono quedará establecido para siempre. Ahora la pregunta, ¿acaso hablaba de un reino terrenal? Muchos lo tomaron así, e incluso los judíos lo toman así. Pero aquí no estaba hablando de un reino terrenal, esta promesa era que iba a establecer el reino para siempre, y lo que le estaba diciendo, mira David, en mi misericordia yo voy a hacer que aquel que es rey para siempre descienda de tu línea genealógica. Por eso Jesús desciende de la familia de David, por amor a este hombre. Le prometió a David que el gran salvador del hombre y conquistador de Satanás provendría de su familia. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Y ese descendiente iba a ser rey para siempre. No que ellos iban a reinar para siempre, sino que este hombre o esta persona iba a ser rey para siempre, el libertador. Y Dios nunca se olvidó de esa promesa. Y para hacerla, para reafirmarla, permitió que Salomón, su hijo, construyese el templo donde iba a estar la presencia de Dios. Ya no iba a estar en el tabernáculo móvil, sino en un templo físico. En un templo físico. Salomón construyó la casa del Señor en Jerusalén. Esto lo vemos en Primera de Reyes. En el primer libro y en el segundo libro de Crónicas. No voy a detenerme ahí en ese pasaje. En esos pasajes donde describe el templo, cómo era la estructura, todo eso. Sí voy a leer un pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas 7, 13. Perdón, 7:1. Cuando Salomón terminó de orar, descendió el fuego del cielo y consumió el holocausto, los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas, postrándose rostro en tierra. Alabaron al Señor diciendo, el Señor es bueno, su amor, su gran amor perdura para siempre. La presencia de Dios fue prometida y descendió. Así como fue prometida en el tabernáculo, fue prometida para el templo y descendió ahí. Ellos tenían el privilegio de que la presencia de Dios estuviera ahí, en ese lugar. El arca ya no iba a estar más en una tienda, iba a estar en el lugar santísimo, físico, fijo, lo que significaba que Dios iba a morar con su pueblo para siempre. Lo que representa que Dios mora con su pueblo por siempre, con su pueblo hablando de su iglesia. El templo tenía las mismas características del tabernáculo, el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, lo más santo, donde solamente podía entrar el sacerdote una vez al año, la cortina que separa el lugar santísimo del lugar santo, lo mismo la cortina que separa el lugar santo del atrio, indicando que lo que corresponde a Dios es muy santo, separado, que ninguna cosa inmunda puede entrar ahí. Y lo que se llama santo es apartado del pecado, apartado de la maldad, porque Dios no puede convivir con el pecado. La misma representación de la que hablamos hace unos días,
del tabernáculo aplica para este templo. ¿Mm? Y este templo permaneció en pie hasta el año 540 y... Discúlpenme, se me olvida el dato, se los tengo el viernes, no lo tengo claro en la cabeza. Cuando Nabucodonosor II vino y destruyó Jerusalén. Pero ¿cómo destruyó el templo si ahí estaba Dios? Dios se fue porque Dios no habita en templos hechos por hombres. Y el favor de Dios había abandonado a este pueblo, porque después de esa gran misericordia que tuvo, de tener el favor con estos hombres, como lo hablamos hace un momento, sus descendientes se desviaron, se pervirtieron. Y la ira de Dios se contuvo por misericordia, por amor a David. Pero finalmente Dios cumplió sus promesas y trajo el justo juicio sobre una generación perversa y pecadora. Primero a Israel, luego a Judá. A Israel con los asirios, a Judá con los neobabilónicos. Hasta aquí hemos abarcado una gran parte de la historia de Israel y la que está consignada en la Escritura. ¿Sí? Es un periodo más o menos de estamos hablando de más o menos 500 años de historia. Es importante que si usted quiere conocer la historia de Israel, lea la Escritura. Lea desde Josué hasta Nehemías incluso, que es digamos, esa historia posterior, cuando los exiliados vuelven, cuando el Señor vuelve a traer a su pueblo, a su tierra. Y usted se va a dar cuenta que la gran conclusión de estudiar la historia de Israel es que la naturaleza humana no cambia. Usted y yo somos como ese Israel, incrédulos. No reconocemos a Dios, no reconocemos su gobierno, aun cuando Él se manifiesta, aun cuando lo vemos. Mire esto, mire todo esto que está aquí a mi alrededor, sol, naturaleza, todo esto nos lo ha dado Dios. Y nosotros no lo reconocemos. ¿Cuál Dios? Si no fuera por ese Dios, ni usted ni yo estaríamos aquí en este momento, en este preciso instante, espacio-tiempo, viéndonos la cara. Es por su misericordia que podemos vivir. En Él nos movemos, vivimos y somos. ¿Mm? Pero aún más, cuando leemos la historia de Israel, podemos ver el carácter de Dios, su carácter santo, su carácter de amor, su carácter de misericordia, de paciencia, de bondad. Y precisamente todo lo que quedó consignado en la Escritura es para que le conozcamos que Él es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso y lleno de amor. Vemos el amor de Dios, la respuesta de Israel, la misericordia de Dios y la respuesta de Israel. Y ahí nos vemos reflejados. Cuando leemos la Escritura, usted y yo nos vemos reflejados. Ahí nos damos cuenta que no merecemos su misericordia, que no merecemos su amor y que necesitamos a ese libertador para que traiga esa paz y quite esa venda de nuestros ojos para que podamos ver a Dios y podamos comprender todo lo que Él hace. Dios no cambia y todo lo que está consignado en la Escritura es para nuestra edificación, porque ahí le podemos conocer y porque podemos vernos reflejados. Amigos, hemos recorrido una gran parte de la historia de Israel de una manera muy rápida, muy rápida. El día viernes, con el favor del Señor, si Dios quiere, si nos da su permiso, estaremos viendo otro punto
importante que hace parte de esta historia de Israel y que Dios nos muestra para que conozcamos su carácter y también conozcamos nuestro carácter, y es el ministerio profético, los profetas. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Cómo Dios los usaba y cuál era la respuesta de Israel? Un abrazo para todos, Dios los bendiga, que tengan un excelente día, un feliz día lleno de bendiciones y con el favor del Señor, como les decía, nos vemos el viernes. Adiós.